El siglo XV marcó el inicio de la era de los descubrimientos, una época de exploración, transformación religiosa y profundos cambios culturales. Durante este periodo, los océanos dejaron de ser barreras y se convirtieron en puentes entre continentes, abriendo rutas hacia lo desconocido. La Iglesia Católica vio en la expansión ultramarina una oportunidad única para llevar su fe más allá de Europa, soñando con un mundo unido bajo una misma creencia. Misioneros acompañaron a conquistadores españoles y portugueses, decididos a difundir el cristianismo en nuevos continentes. Su labor no solo era espiritual, sino también política y cultural, influyendo en la organización de las nuevas sociedades. Esta expansión redefinió el mapa del catolicismo, mezclando fe, ambición y conflicto. El cristianismo se extendió a territorios lejanos, transformando paisajes y costumbres. La conversión de millones alteró el panorama religioso de América, África y Asia, dando origen a nuevas comunidades y formas de vida. En América, el catolicismo se fusionó con tradiciones indígenas, creando nuevas expresiones religiosas llenas de simbolismo y resistencia cultural. En Asia, los misioneros enfrentaron civilizaciones complejas y desafíos únicos, adaptando su mensaje y métodos a contextos muy distintos a los europeos. Los métodos de evangelización variaron, desde la predicación pacífica y el diálogo intercultural, hasta la conversión forzada y la imposición de nuevas normas. El legado de esta época es una Iglesia Católica global, presente desde Manila hasta Ciudad de México, con millones de fieles en todos los continentes. Sin embargo, la evangelización estuvo marcada por violencia, explotación y destrucción cultural, dejando cicatrices profundas en las sociedades originarias. La llegada europea trajo enfermedades desconocidas y sistemas de trabajo brutales que diezmaron a los pueblos originarios, alterando para siempre su destino. Incluso dentro de la Iglesia surgieron voces críticas sobre los métodos de conversión y el trato a los indígenas, abriendo debates sobre ética y justicia. Comprender esta historia exige reconocer tanto sus logros como sus contradicciones y analizar el impacto duradero de la evangelización en la identidad de pueblos enteros. Así, una fe europea se transformó en una religión mundial, con triunfos, tragedias y una herencia que aún resuena en la diversidad del catolicismo actual. La conquista de América fue inseparable de la misión de expandir el catolicismo. Desde el primer momento, la llegada de los europeos estuvo marcada por el deseo de difundir la fe cristiana en el Nuevo Mundo. Reyes y misioneros vieron la conversión como un deber sagrado y enviaron órdenes mendicantes como franciscanos y dominicos. Estos religiosos viajaron miles de kilómetros, enfrentando desafíos desconocidos y culturas completamente nuevas. Estos frailes aprendieron lenguas nativas, fundaron misiones y bautizaron a millones, aunque el proceso fue complejo y a menudo lleno de tensiones. Su labor fue fundamental para la transformación social y religiosa de la región. El sincretismo religioso surgió cuando creencias indígenas se mezclaron con el catolicismo, creando una fe única. Este fenómeno permitió que tradiciones ancestrales sobrevivieran bajo nuevas formas. Las misiones no solo evangelizaban, sino que también enseñaban oficios y costumbres europeas, integrando a los indígenas en el sistema colonial. Así, la vida cotidiana cambió profundamente para muchas comunidades originarias. Aunque algunos misioneros protegieron a los conversos y defendieron sus derechos, las misiones también sirvieron para controlar y pacificar territorios, consolidando el dominio español. Así, la Iglesia y el Estado colonial quedaron profundamente entrelazados, colaborando en la administración y organización de la sociedad. El catolicismo americano nació de esta fusión de fe, poder y cultura, dando origen a una identidad religiosa y social única en el continente. La evangelización colonial fue dirigida por las coronas de España y Portugal, no por Roma. El patronato real y el padroado portugués otorgaron a los monarcas control sobre la Iglesia en ultramar. Los reyes nombraban obispos y financiaban misiones, convirtiendo a la Iglesia en un brazo del Estado. Esto garantizaba la lealtad del clero y alineaba la evangelización con los intereses imperiales. El sistema proporcionó recursos, pero también generó tensiones entre la misión espiritual y la explotación colonial. La Iglesia colonial desarrolló un carácter nacional, más español o portugués que romano. Este control real definió tanto la fortaleza institucional
como las fallas morales del catolicismo colonial. Los jesuitas, fundados en 1540, revolucionaron la evangelización global con su enfoque de inculturación. Adaptaban el cristianismo a las culturas locales, aprendiendo lenguas y costumbres para conectar con las poblaciones. En Sudamérica, crearon reducciones para proteger y educar a los guaraníes, mezclando arte y música europea con tradiciones indígenas. En Asia, los jesuitas dialogaron con élites intelectuales, usando la ciencia para ganar respeto y acceso. Su método se basaba en el diálogo y el respeto, no en la imposición. Esta estrategia les permitió penetrar sociedades cerradas y establecer comunidades cristianas duraderas. La red jesuita fue clave en la expansión internacional del catolicismo. Su legado es un modelo de evangelización basado en la adaptación y el entendimiento cultural. San Francisco Javier, cofundador de los jesuitas, personificó el fervor misionero del siglo XVI. Viajó desde la India hasta Japón, adaptando su método a cada cultura y aprendiendo idiomas locales. En Goa, trabajó entre los pobres y reformó a los colonos portugueses. En Japón, se presentó como erudito y debatió con monjes budistas, fundando una pequeña comunidad cristiana. Su sueño era evangelizar China, pero murió en la isla de Sancian antes de lograrlo. Aunque no llegó a China, su vida inspiró a generaciones de misioneros. Javier simboliza la energía y el sacrificio de la misión católica global. Su legado perdura en las comunidades cristianas de Asia. Su historia muestra la adaptación y el compromiso personal como claves del éxito misionero. La expansión española en América fue brutal, marcada por abusos, explotación y una profunda transformación de las sociedades indígenas. Los conquistadores impusieron su dominio a través de la fuerza, alterando para siempre la vida y las costumbres de los pueblos originarios. Sin embargo, algunos misioneros, como Antonio de Montesinos, alzaron la voz y denunciaron valientemente estas injusticias, arriesgando su propia seguridad y reputación. En 1511, Montesinos condenó públicamente la servidumbre y la violencia ejercida contra los indígenas, desafiando abiertamente a los colonos y a las autoridades coloniales en la isla de la Española. Su sermón provocó un intenso debate sobre los derechos de los pueblos originarios y la moralidad de la conquista, generando controversia tanto en América como en España. La Iglesia no fue un bloque monolítico. También albergó voces proféticas y críticas que se opusieron al abuso y defendieron la dignidad humana. El Sermón de Montesinos impulsó la creación de las primeras leyes para proteger a los indígenas, aunque su aplicación fue limitada y muchas veces ignorada por los colonos. Su ejemplo demostró que la conciencia cristiana podía desafiar el poder colonial y abrir un espacio para la reflexión ética en medio de la conquista. Montesinos fue un recordatorio incómodo de los ideales cristianos frente a la dura realidad de la conquista, inspirando a otros a cuestionar la legitimidad de la opresión y a luchar por la justicia. El arte barroco fue un instrumento clave de evangelización en América. Iglesias majestuosas, retablos y esculturas transmitían la fe a través de imágenes impactantes y emocionales. Para los pueblos indígenas, el arte visual era una forma accesible de aprender el cristianismo. Artesanos locales fusionaron estilos europeos con motivos indígenas, creando un barroco mestizo único. La música también fue central. Los jesuitas enseñaron canto y orquesta, formando coros indígenas famosos. El arte y la música ofrecían una experiencia religiosa envolvente y comunitaria. Estas expresiones ayudaron a consolidar el catolicismo y a crear una identidad religiosa propia en el Nuevo Mundo. El barroco fue tanto evangelización como diálogo cultural. Al final del siglo XVII, el catolicismo se había convertido en una religión global, con comunidades vibrantes en América, Asia y África. Esta expansión trajo diversidad y sincretismo, pero también fue inseparable de la violencia y el colonialismo. El catolicismo latinoamericano surgió de la mezcla de creencias indígenas africanas y europeas. El arte y la música de las misiones reflejaron esta nueva síntesis cultural. La Iglesia, ya no solo europea, enfrentó nuevos desafíos: el declive de los imperios ibéricos, la Ilustración y la independencia. El legado de la evangelización es una fe global, diversa y en constante transformación.
Los retos del futuro pondrían a prueba la capacidad de la Iglesia para adaptarse y renovarse.